Jesucristo. Salmos capítulo 138, el verso 8, cuando todo lo tenga me dice amén. Dice la escritura en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y en esta noche quiero detenerme en las primeras palabras de este versículo donde dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este privilegio que usted me concede de estar frente a mis hermanos y traerles este consejo de su palabra bendita. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Nunca me imaginé poder estar haciéndolo de esta manera, pero usted es grande en misericordia, en fidelidad. Nuevas son cada mañana. Gracias le damos, Señor. Le pido que use la boca de su siervo, que use todo mi ser para poder traer el consejo de su bendita y poderosa palabra. Puede sentarse diciendo conmigo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. En esta noche vamos a estar comenzando con este salmo. Todos los salmos son muy bonitos, realmente nos motivan, nos inspiran, y dicho sea de paso, los salmos significan alabanzas. Entonces es importante que nosotros recordemos eso, y en esta ocasión es David el que está escribiendo este salmo. Y note lo que él nos acaba de decir en este verso 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Y cuántos creen, amados hermanos, que Dios tiene un propósito para ustedes? Amén. Gloria a Dios. Voy a utilizar esas palabras como título para ustedes en esta noche. Dios tiene un propósito para tu vida. Y yo no sé si usted lo cree o no, pero si usted lo cree, diga amén en esta noche. Dios tiene un propósito para tu vida. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Yo sé que cada uno de nosotros de alguna manera tenemos inquietudes, quizás preguntas o cualquier otra cosa, pero déjeme decirle, amado hermano, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ahora, lo que más sobresalta, o quizás más de alguna manera nos causa a veces incertidumbre, es cuál es ese propósito que Dios tiene para nosotros, o quizás cómo yo puedo entender el propósito de Dios en mi vida, y quizás puedan surgir otras interrogantes. Pero en esta noche me gustaría que entendamos y comprendamos que Dios tiene realmente un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito, y de antemano me gustaría decirle que cuando el Señor nos llamó, no nos llamó de balde, no nos llamó en vano. El Señor nos llamó porque de antemano ya tenía un propósito para cada uno de nosotros. Es importante que entendamos, hermano, que nosotros no estamos aquí en esta noche de pura casualidad. Ni estamos en esta congregación porque alguien me invitó, porque alguien me trajo. No. Es que Dios tiene un propósito grande para su vida. Y no solamente para usted, sino para toda su familia. Aunque tal vez en este momento usted y yo no alcancemos a comprender o a entender el propósito de Dios para cada una de nuestra vida. Tantas veces queremos que las cosas ocurran o sucedan o acontezcan como nosotros lo queremos, pero no debemos olvidar que más bien dicho, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y en la medida que nosotros logramos comprender ese propósito, entonces vamos a ir encajando en la voluntad de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, el verso 13. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Me gusta mucho este salmo con el cual acabamos de iniciar, porque cuando David dice que Dios iba a cumplir el propósito en él,
podemos entender de una manera clara y precisa que David entendía el propósito de Dios para su vida. Por eso lo dice con tanta claridad. Efesios capítulo 4, el verso 13, cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Dice Efesios capítulo 4, el verso 13, hasta que todos, diga conmigo todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Note que la palabra de Dios dice todos alcancemos la estatura de la plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros debemos entender, amados hermanos, que para llegar a comprender el propósito de Dios para cada uno de nuestra vida, nosotros tenemos que estar cerca. Diga conmigo cerca y no lejos. Amén. Tenemos que estar cerca para poder entender el propósito de Dios para nuestra vida. Imagínese por algún momento que yo no tuviera este micrófono y que este lugar fuera mucho más grande. Entonces, aunque usara o elevara un poco más el tono de mi voz y casualmente usted estuviera hasta la parte de atrás, yo creo que usted, si no lograra escuchar, estaría como lo más pendiente o trataría de acercarse lo más que pueda para poder escuchar, para poder entender lo que se está llevando aquí adelante. ¿Me estoy dando a entender? Mientras que entre más lejos estaría, difícilmente podría comprender el mensaje, en este caso, de la palabra de Dios. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que para que el propósito de Dios ya lo tiene establecido para cada uno de nosotros, pero lo que necesita Dios es que cada uno de nosotros vayamos encajando en ese propósito, que cada uno de nosotros lo vayamos comprendiendo, que cada uno de nosotros nos vayamos apasionando con ese propósito, y para ello no hay otra solución más que estar cerca del Señor. Entre más cerca estamos del Señor, más vamos a entender el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Entre más lejos estamos del Señor, entonces no vamos a poder comprender el propósito de Dios. Entonces la voluntad de Dios es que todos, diga conmigo una vez más, todos alcancemos la madurez, alcancemos la estatura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más, Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es importante que nosotros cada día nos automotivemos y nos acerquemos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A medida los años van pasando y nosotros estamos cada vez más perseverando y caminando en el Evangelio del Señor Jesucristo, la lógica a seguir es que deberíamos de estar más cerca hoy que de lo que fue hace 5 años. Amén. Esa es la lógica a seguir, que hoy debería estar mucho más cerca, conocer más al Señor de lo que fue hace 2, hace 3, hace 10 años o hace 20 años, o sin importar la edad o el tiempo que tengamos de estar perseverando en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero tristemente, amados hermanos, a veces no ocurre eso. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5, el verso 12. Hebreos capítulo 5, el verso 12. Estábamos mencionando que es la voluntad de nuestro Dios que todos alcancemos la estatura de la plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hebreos capítulo 5, el verso 12. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Dice en la escritura, note que el escritor a los hebreos les está hablando un poquito elevado el tono de voz.
les está hablando un poco fuertecito, si usted lo puede entender así. Ahora mire lo que le está diciendo. Hebreos capítulo 5, el verso 12 dice: porque debiendo ser ya, lea conmigo, maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de, lea conmigo, leche y no de alimento sólido. Una vez más lo vamos a leer. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora note el tono de cómo el escritor a los hebreos, muchos estudiosos creen que fue el apóstol Pablo, aunque no se sabe a ciencia cierta. Pero supongamos que el escritor está inspirado, de parte de Dios, y ahora está haciendo un llamado de atención a la iglesia, a los hebreos, aquel pueblo que después de tanto tiempo de estar perseverando en el evangelio del Señor Jesucristo, note, el escritor dice: ustedes ya deberían de ser maestros. Pero en vez de ser maestro, están actuando, están viviendo, están pensando, están caminando, dirigiendo su vida, sus hijos, sus familias, y todo lo que hacen lo están haciendo como si fueran personas que apenas acaban de llegar al evangelio del Señor Jesucristo. Estoy parafraseando lo que el escritor a los hebreos le está diciendo a esta congregación. Ahora, es interesante lo que está diciendo. Vamos a suponer que fue Pablo, que les está diciendo: ustedes ya deberían de comprender en su totalidad el propósito de Dios para su vida. Pero me estoy dando cuenta que no lo han comprendido aún. Que los años han pasado y todavía siguen siendo como si fuera principiantes, como si fuera la primera vez que están viniendo a la casa de Dios. Note que usa la palabra como que ustedes todavía están tomando leche. Diga conmigo, lechita. Imagínense. Es rica la leche, ¿verdad? Pero nosotros ya no la tomamos en biberón o en pepe, ¿verdad? Como, no sé cómo le llaman, pacha, no sé cómo le llaman en su país, perdóneme. En mi país le llaman biberón o pacha, pachita para el bebé. Es una manera de decirlo. Ahora, pero nosotros ya no tomamos leche así, amén. O hay algún hermano adulto o alguna hermana que agarra el pepito, ¿verdad? La pone a calentar y la prueba a ver si tiene temperatura, le va a quemar o no, y empieza. No, ¿verdad? Nadie. ¿Por qué? Porque ya somos adultos, ya alcanzamos cierto grado de madurez. Amén, hermanos. Ahora, note que el apóstol Pablo está usando estas palabras que están subidas de tono para hablarle a la iglesia. Le está diciendo: ustedes ya deberían de comprender el propósito de Dios para su vida. Pero me doy cuenta, dice, que ustedes están como recién llegados. ¿Cómo actúa? Pensemos por algún momento, hermanos, cómo actúa un creyente, una hermana que viene por primera vez a los pies de Cristo. ¿Cómo actúa? Ayúdeme usted por un momento. ¿Cómo actúa una persona que está recién llegada al evangelio, a los pies del Señor Jesucristo? No entiende lo que es orar. No comprende lo que es estudiar la palabra. No comprende lo que es congregarse. No entiende lo que es hacer vigilias. No comprende lo que es hacer un ayuno. No comprende lo que es guardarse en santidad para el Señor. No comprende que tiene que abandonar las cosas que estaban allá afuera en el mundo y ahora tiene que ser como y actuar como una nueva criatura, etcétera, 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 hermanos. Eso pasa con un principiante. Amén. Amén, amén.
pero más no así con alguien que ya tiene un tiempo de estar perseverando en el evangelio del Señor Jesucristo. Pero note que Pablo dice, ustedes deberían de ser ya maestros. Es decir, Pablo dice, ustedes deberían de estar ya aquí de alguna manera sirviendo a los recién llegados, sirviendo a los nuevos, ayudándoles, colaborando, orando, guiándoles, presentándose como ejemplo para cada uno de ellos. Pero me doy cuenta que ocurre todo lo opuesto. Sus hijos ya deberían de ser hijos ejemplares dentro de la casa de Dios, pero me estoy dando cuenta que no le han dedicado tiempo a eso, ni esmero ni esfuerzo, y me doy cuenta que todo es como si fuera nuevecito. Ahora, note, amados hermanos, que estamos hablando del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Es la voluntad, el deseo de Dios, que en la medida que el tiempo que usted y yo estamos aquí viviendo y transcurriendo nuestra vida en el evangelio del Señor Jesucristo, que realmente comprendamos para qué el Señor nos ha traído, para qué el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito con el cual el Señor está con cada uno de nosotros? Ahora, debemos entender, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos ciertos potenciales, ciertas habilidades y ciertas destrezas que por causa del pecado se perdieron muchas de estas cosas que Dios ha puesto en nosotros. Pero debemos entender que una cosa son el potencial humano y otra cosa es el potencial espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando hablo del potencial espiritual, estoy hablando de los talentos, estoy hablando de los dones, estoy hablando del fruto del Espíritu en cada una de nuestra vida, que es lo que usted y yo debemos anhelar todos los días. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, el verso 23. Romanos capítulo 6, el verso 23. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, el verso 23. Romanos capítulo 6, el verso 23. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es... Léalo conmigo una vez más. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Míreme acá un momento y preste atención a lo que le voy a decir. Si usted sabe que hay un camino donde le va a ir pero requete mal, ¿usted caminaría por ese camino? ¿Usted tomaría ese camino sabiendo que le va a ir mal? Fíjese cuánta gente en este mundo consultando brujos, hechiceros, quien le lea la mano, le lea la carta y tantas cosas que hay para saber lo que va a pasar en el futuro, lo que le va a acontecer en el futuro. Y nosotros, fíjese, tenemos la palabra de Dios, nuestro gran Dios, que nos anticipa a través de su palabra bendita todas las cosas que van a acontecer en el futuro y cómo nosotros tenemos que actuar para que nos vaya bien. Y aún así muchas veces nosotros no estamos consultando la palabra de Dios. Entonces mire lo que dice la Escritura. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En una oportunidad un hermano allá en mi país se estaba llevando a cabo el consejo de la palabra de Dios. Eso era al aire libre, no era dentro del templo. Pero esa persona estaba muy atenta a la palabra de Dios, pero curiosamente era una persona que estaba fumando en ese entonces. Y se estaba predicando la palabra de Dios y casualmente el hermano que trajo el consejo de la palabra de Dios
mencionó este texto: la paga del pecado es muerte. Y sabe, me gustó mucho la actitud de ese hombre que cuando escuchó esta palabra, la paga del pecado es muerte, inmediatamente quitó su cigarro, lo tiró al piso y ya lo apagó y todo. Él pudo entender lo que estaba diciendo la palabra de Dios. Y es importante que nosotros comprendamos que hay cosas que realmente se miran bonitas, pero no nos llevan a nada bueno, sino lo único que nos trae es pecado y consecuencias negativas, cosas malas para cada uno de nosotros. Ahora, debemos entender que Dios ha colocado un potencial en cada uno de nosotros, pero por causa del pecado muchas veces ese potencial no se puede llevar a cabo, no se puede expandir, no se puede crecer o desarrollar. Me recuerdo yo allá en mi país un señor, muy buena persona, muy inteligente y todo, que tenía 2 licenciaturas, es decir, un profesional, pero por causa del alcohol no podía ejercer ni una ni la otra cosa. Tenía un potencial bonito, tenía un potencial que podía expandirse y desarrollarse de una manera especial, pero por causa del pecado, por causa de lo que él había decidido tomar para su vida, no podía desarrollarlo. Ahora, nosotros debemos entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios nos ha puesto habilidades a cada uno de nosotros, pero para que estas habilidades las podamos desarrollar, las podamos llevar a cabo, necesitamos estar cerca del Señor. Voy a repetir: el Señor ha puesto un potencial en cada uno de nosotros. Todos tenemos un potencial porque el Señor nos ha llamado, y Dios llama para cosas grandes. El Señor no llama para cosas que no van a ser útiles. Ahora, para que usted y yo podamos desarrollar ese potencial en cada uno de nosotros, necesitamos estar cerca del Señor. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, el verso 22. Efesios capítulo 4, el verso 22. Cuando usted lo encuentre, me dice aleluya. Efesios capítulo 4, el verso 22. Mire, estamos hablando de aquellas cosas que no nos permiten muchas veces experimentar el potencial que Dios ha puesto en nosotros, y mucho menos comprender el propósito de Dios en nuestra vida. Efesios capítulo 4, el verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, lea conmigo: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo voy a repetir una vez más: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. Es decir, hermano, nosotros tenemos que entender que para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, nosotros tenemos que desprendernos, tenemos que desligarnos, tenemos que apartarnos, tenemos que separarnos de todo aquello que no nos ayuda a crecer en el Señor Jesucristo, de todo aquello que no nos ayuda a comprender el propósito de Dios para nuestra vida. Ahora, piense por un momento: ¿cuántas miles de personas fallecen todos los días? Fíjese, la vez pasada traía un dato, no sé si ese dato ha incrementado o se mantiene, pero por cada día en este mundo, más o menos mueren 150,000 personas por cada día en este mundo, un promedio. Ahora, imagínense cuántas de esas personas que fallecen todos los días tuvieron la oportunidad de estar perseverando en la iglesia, en la congregación, conocieron al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de estos realmente pudieron entender el propósito de Dios, entender lo que Dios tiene para cada una de sus vidas? Es importante que usted y yo esta noche realmente pensemos
si realmente estamos entendiendo el propósito de Dios para nuestra vida. Porque cuando no entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, sencillamente vamos a anteponer cualquier cosa para no caminar en el camino que el Señor nos ha señalado. Cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, casi siempre vamos a inclusive a enojarnos o hasta molestarnos, porque de alguna manera no queremos tomar en cuenta la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es interesante, hermanos, que muchas veces quizás hemos oído o se nos ha enseñado que Dios tiene propósitos para cada una de nuestras vidas, pero ya eso es algo que Dios tiene establecido. Pero lo que sí es necesario que usted y yo entendamos, que nosotros somos los que vamos a decidir hasta dónde Dios lleva a cabo ese propósito en nuestra vida. ¿En qué momento Dios realmente va a llevar a cabo ese propósito en mi vida? Note, amados hermanos, que muchas veces he escuchado personas que dicen como si Dios tuviera favoritos. Y realmente no es que Dios tenga favoritos. Es que dentro del pueblo de Dios hay hermanos, hay hermanas que le buscan con mucha más gana, con mucha más entrega, con mucha más pasión, y por ende ellos van, o sobre ellos se va a cumplir mucho más rápido el propósito de Dios para su vida. Sin embargo, aquellos que por alguna razón no se quieren acercar, sino que tal vez están tímidos o con miedo, o con preguntas, o cualquier otra razón, entonces difícilmente el propósito de Dios se puede cumplir, se puede completar en la vida de este hermano. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Es importante que entendamos que para que el propósito del Señor se cumpla en su totalidad en cada uno de nosotros, nosotros tenemos que estar cerca. Cerca. Y no lejos, porque en la medida que nosotros estamos lejos, difícilmente vamos a comprender lo que Dios tiene para nosotros. Porque sabe, hermanos, entre más lejos estamos, hay interferencias, hay barreras, hay obstáculos, hay cosas que se nos van a interponer para que nosotros no llevemos a cabo el propósito de Dios. Pensemos por un momento en la porción del capítulo 5 de Hebreos que acabamos de leer. ¿Cuál cree usted que era la razón del por qué el pueblo de los hebreos no habían logrado entender el propósito de Dios en su vida? ¿Cuál cree usted? Conocían la palabra, tenían a los apóstoles. Imagínese cuánto daríamos nosotros porque estuviera aquí, valga la redundancia, un apóstol Pedro o un apóstol Pablo o un apóstol Juan que nos predicara la palabra de Dios. ¿Cuánto daríamos porque eso ocurriera? Y no estamos menospreciando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero en el caso del pueblo hebreo, como otros que vamos a mencionar, tenían a los mismísimos apóstoles del Señor Jesucristo. Y sin embargo, había transcurrido el tiempo y no habían comprendido el propósito de Dios para su vida. Realmente tenemos que entender, hermanos, que hasta que usted y yo comprendamos que necesitamos tener una relación con nuestro Dios, hasta entonces vamos a comenzar a hallarle sentido al propósito de Dios para nuestra vida. Cuando hablo de tener una relación cercana, estoy hablando de orar, estoy hablando de estudiar la palabra, estoy hablando de congregarnos, estoy hablando de comenzar a permitir que el Señor me disipule, es decir, que me instruya, que me enseñe. Cuando yo comienzo a tener esa relación con mi Señor, entonces voy a comenzar a entender el propósito de Dios para mi vida. De lo contrario, siempre voy a estar con preguntas, con inquietud. ¿Qué será? ¿Qué Dios me va a dar? ¿Qué Dios me va a revelar? ¿Qué Dios tiene para mi vida? Y voy a estar siempre viviendo en la incertidumbre. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, el verso 1, por favor. Romanos capítulo 12, el verso 1. Yo le pregunto a usted en confianza.
¿Les gustaría vivir en la incertidumbre? ¿Qué va a ser de su vida? ¿Qué decisión debe tomar para su vida, para su casa, para sus hijos, para todo lo que le rodea? ¿Qué decisión debe tomar? Yo creo que nadie le gustaría vivir de esa manera, pero cuando nosotros estamos claros de lo que Dios tiene para nuestra vida, le vamos a hallar sentido, nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar, no va a haber ningún pero, no va a haber ningún obstáculo, vamos a deleitarnos porque ahora comprendemos el propósito de Dios para nuestra vida. Mire lo que una vez más el apóstol Pablo les habla a la iglesia ubicada en Roma. Mire lo que les dice en el capítulo 12 de Romanos, el verso 1. Así que hermanos, escuche lo que le está diciendo Pablo, que también está subiendo un poquito el tono de su voz. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, lea conmigo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Volvamos al verso 1 del capítulo 12, cuando el apóstol Pablo está hablando a una iglesia que igualmente debería estar constituida, sirviendo al Señor con todo su corazón. Pero note lo que dice Pablo. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Piense por un momento conmigo, ¿por qué el apóstol Pablo le está hablando de esa manera a la iglesia ubicada en Roma? Les está diciendo, hermanos, les estoy suplicando, les estoy rogando que sus cuerpos los presenten como un sacrificio vivo delante de la presencia de Dios. ¿Será que Pablo miraba cosas que no estaban bien? ¿Será que Pablo había oído cosas que no debían estar sucediendo? Note, por la forma de cómo él está hablando a la iglesia, podemos entender que la iglesia, tal vez no toda, pero varios de los que estaban en la iglesia ubicada en Roma, no estaban caminando dignamente. No habían entendido el propósito de Dios. Por eso Pablo dice, os ruego hermanos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y le voy a decir algo, hermano, y quiero que tenga la madurez para entenderlo. Nosotros podemos hacer tantas cosas en el Señor, pero cuando se trata de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo delante de la presencia de Dios, es lo que más nos cuesta. ¿Sabe? Nosotros no tenemos tanto problema con la oración o el leer la Biblia o venir a la casa de Dios o hasta evangelizar. Pero cuando se trata de presentar mi cuerpo, nuestro cuerpo, como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, eso sí nos cuesta. Ahora, quiero explicarme un poco más para que me pueda entender. Cuando hablo de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, estoy hablando que tengo que cuidarme en todo sentido, entendiendo en primer lugar que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, este cuerpo yo tengo que cuidarlo en todos los sentidos. Tengo que cuidarlo en todos los sentidos, desde los alimentos que voy a probar o voy a ingerir. Amén. No hay ningún amén, gloria a Dios. Los alimentos que vamos a ingerir,
El tiempo que utilizo para dormir o descansar, a veces somos tan groseros que no le damos descanso al cuerpo, no dormimos lo necesario, haciendo cosas que no debíamos o viendo cosas que no deberíamos. Hablo también de que nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo en cuanto a la salud. También debemos de cuidarlo en cuanto a la manera de cómo nosotros nos vestimos, para que, como la manera como nos relacionamos en este mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Note que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Roma y le está diciendo: hermanos, yo necesito que ustedes presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y en el verso 2 les enfatiza una vez más y les dice: no se conformen a este siglo. Es decir, yo sé que este mundo tiene su manera de vivir, su manera de vestirse, su manera de actuar, su manera de hacer las cosas, pero no se conformen a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si hay una petición que usted y yo tenemos que estar haciendo cada día delante de la presencia del Señor, es: Señor, ayúdame a comprender tu propósito en mi vida. Fíjese, esa es una petición que usted y yo tenemos que estar trayendo de continuo delante de la presencia del Señor. Señor, ayúdame a comprender tu propósito en mi vida. Como cuando estábamos en nuestra época de infancia y nos dejaban alguna tarea y no habíamos logrado comprender en su totalidad la tarea. ¿Qué es lo que hacíamos? Buscar al compañerito más inteligente o al que era más aplicado. Mira, ¿y qué es lo que dijo el profesor? Yo no le entendí lo que quiso decir. Me habló en español, pero no le entendí. Ah, no, él dijo esto y esto. Ah, wow, y yo pensando que era otra cosa. ¿Se da cuenta cuán importante es entender el propósito de Dios para cada uno de nosotros? Cuando no comprendemos el propósito de Dios para nuestra vida, casi siempre vamos a andar preguntando. Vamos a andar, como se dice comúnmente, perdidos. No vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a tener problemas, no vamos a entender su palabra, no vamos a entender el por qué hacemos tantas cosas que nosotros hacemos, por qué tenemos que cuidarnos nosotros, cuidar a nuestros hijos, cuidar todo lo que hacemos para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Es importante que nosotros comprendamos, amados hermanos, que Dios tiene un grande propósito para nosotros. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3, gloria sea dada al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, el verso 2. Cuando usted lo encuentre, me dice amén. Colosenses capítulo 3, el verso 2. Aleluya. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén. Dice la Escritura: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Voy a repetirlo. Poner la mira o tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pregunto yo, ayúdeme por favor. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿qué cosas son las cosas de arriba, hermanos? Amén, cosas celestiales. Pero ¿qué cosas? ¿De qué cosas está hablando la Biblia? No está diciendo que pasemos para arriba todos los días mirando hacia arriba. No, está diciendo que nosotros tenemos que estar pendiente de lo que proviene de arriba, de nuestro Padre Celestial. Perdón, y sabemos que Él nos ha dejado su bendita palabra. Por lo tanto,
nosotros tenemos que acudir a la palabra de Dios, porque cuando vemos que las cosas de arriba vienen para nosotros, podemos hablar desde la palabra de Dios, podemos hablar desde la llenura de su Espíritu Santo, podemos hablar desde bendiciones para cada uno de nosotros. Por el contrario, dice que nuestra mirada no la tenemos que poner en las cosas de la tierra. Y cuando habla de las cosas de la tierra, deme algunos ejemplos, hermanos. Usted que es tan terrenal como yo también, que soy terrenal. ¿De qué cosas? ¿Dinero? ¿Qué más? ¿Afanes? Estamos hablando de cosas de la tierra, hermanos. Note que el Señor dice que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en lo celestial, es decir, en Él. Ahora, no en las cosas de esta tierra. ¿Qué más cosas encontramos en esta tierra, hermanos? Prosperidad. ¿Qué más? Pecado. ¿Qué más? Fama, vanidad, popularidad. ¿Cómo están de moda ahora las plataformas sociales o canales, etcétera, para que la gente esté siguiendo? Es decir, amados hermanos, cuántas cosas podemos encontrar en esta tierra, y no es que todo lo que está en esta tierra es malo, pero nos toca a nosotros comenzar a utilizar el filtro que nos da el Señor a través de su Santo Espíritu, a través de su bendita palabra, para que podamos comprender qué cosas realmente sí las podemos hacer, sí podemos practicarlas, y qué cosas no las podemos hacer. Amén, hermanos. Entonces, en la medida que yo comprendo el propósito de Dios para mi vida, entonces yo puedo entender qué cosas sí puedo hacer en esta tierra y qué cosas no puedo hacer en esta tierra. Por ejemplo, en esta tierra me van a incitar a hacer, y me van a promover, y me van a borbandear, y me van a atacar a hacer tantas cosas. Desde las pantallas de televisión, las radios, los teléfonos, las tabletas, las personas que viven a mi alrededor, etcétera, etcétera. Pero yo que comprendo el propósito de Dios para mi vida, a dónde Dios me quiere llevar, cómo me está preparando, la manera como Él me está enseñando cada día, yo ahora soy capaz de decirle no a estas cosas por amor al Señor Jesucristo. Si yo no hubiera entendido el propósito de Dios en mi vida, entonces estaría abriendo más mis ojos y mis oídos a estas cosas. Estaría más prestándole atención a todo esto. Estaría inquieto, preocupado y hasta afanado por practicar o hacer estas cosas, porque esto me inquietaría de una manera tal que yo estaría allí tratando de involucrarme en esto. Ojo. Si no he entendido el propósito del Señor en mi vida, si yo no he entendido el propósito de Dios en mi vida, soy capaz de hacer a un lado o despreciar todo lo bueno y hermoso que el Señor tiene para mi vida por cosas terrenales y pasajeras de esta tierra. Cuando yo no he entendido el propósito de Dios, hermano, entonces sencillamente comienzo a vivir mi propia vida. Note lo que dice en Colosenses capítulo 3, el verso 3. Por eso es crucial, hermanos, que nosotros le pidamos al Señor: Señor, muéstrame tu propósito en mi vida. Muéstrame cuál es tu propósito para mi vida. Revélame. Porque si nosotros no entendemos ese propósito, entonces es como andar a ciegas. Es como el ciego que no puede ver la luz, aunque le diga: mira, camina, mira el sol. ¿Cómo va a ver si él es ciego? O el sordo que le digan: escucha esa alabanza. No va a poder escuchar. Colosenses capítulo 3, el verso 3 dice la Escritura: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Una vez más, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios, no hemos entendido que hemos muerto al mundo. Hemos muerto a las cosas de esta tierra y ahora estamos buscando al Señor.
¿Cuándo usted ha visto un muerto que baile? Un muerto que hable, un muerto que haga esto o que haga lo otro. No puede hacer nada ya, pues la misma palabra dice, está sin vida. Ahora, note que el Señor dice que cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos en el precioso nombre del Señor Jesucristo, el Señor nos ha limpiado, nos ha perdonado y ahora morimos a todo lo que hay en esta tierra. Ahora tratamos de buscar al Señor, pero eso va a ocurrir en la medida que estamos cerca delante del Señor. Si nosotros no estamos cerca, entonces no vamos a poder entender el propósito de Dios. Es como si esta noche su servidor estuviera dando esta predicación en otro idioma distinto al español o a un lenguaje que usted comprendiera. Sencillamente se quedaría en la luna, se quedaría diciendo, ¿y de qué habló? ¿O de qué se trató el mensaje? ¿De qué trató? Y comenzar a preguntarse unos a otros, oye hermana, ¿usted lo entendió? ¿Qué es lo que dijo? No, yo no le entendí nada. Y quedaría, wow. Y a manera de experiencia le puedo decir, qué feo se siente cuando uno no comprende lo que otro me está diciendo. Qué feo se siente. Especialmente cuando nos hablan en inglés y bien rápido. A veces uno queda uno en la mente queriendo atar las palabritas y todo, pero a veces no puede y uno dice, no entiendo completamente. Uno se siente como mal. Especialmente en los trabajos que lo ponen a hacer algo y usted no entendió nada. Y usted empieza a buscar quién le traduce o quién le ayuda para comprenderlo. Eso es exactamente lo que pasa con nuestra vida espiritual, hermanos. Cuando nosotros no entendemos la voz de Dios, cuando nosotros no entendemos a dónde el Señor nos quiere llevar, cuando nosotros no comprendemos lo que Dios quiere hacer con cada uno de nuestros hijos. Como no lo entendemos, entonces es más fácil hacerlo de esta tierra. Amén. Porque esto sí lo entiendo. Porque eso sí le gusta a mi carne, porque eso está de moda, porque wow, qué bonito o qué bonita se mira. Amén. Porque eso sí lo entiendo. Amén. Pero note, amados hermanos, que usted y yo tenemos que anhelar comprender el propósito de Dios. Porque si usted y yo no comprendemos el propósito de Dios en nuestra vida, ojo lo que voy a decir, peligra nuestra salvación. Lo voy a repetir. Cuando usted y yo no comprendemos el grande propósito de Dios para nuestra vida, peligra nuestra salvación. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque si usted no comprende lo que es el propósito de Dios, entonces fácilmente usted va a tomar decisiones que no le agradan a Dios, que no están dentro o contempladas dentro de la voluntad de Dios para su vida, y ahora usted va a tomar decisiones que en vez de acercarlo a Dios, lo van a alejar de Dios, le van a traer consecuencias terribles para su vida, para su familia, y ahora usted se va a ir apartando de Dios. ¿Se acuerda de Judas? Judas tomó decisiones que en su razonamiento, en su mente, eran las más acertadas, porque no había comprendido el propósito de Dios para su vida. Por eso él pudo tomar cuanta decisión equivocada, errada pudo, y al final usted y yo sabemos cómo terminó: ahorcándose. ¿Fue salvo Judas? No, obviamente. Ahora, el propósito de Dios para cada uno de nosotros, hermanos, es que realmente seamos salvos. Amén, así es. Amén. Que seamos salvos. Que seamos salvos. Que realmente nos guardemos cada día para Él. Que cada día nosotros podamos entender o tratar de vivir cada día como si fuera el último día de nuestras vidas. Le pregunto yo a usted, ¿cómo viviría si usted, ya un médico o ya
buscó 2, 3 médicos y los 3 le han dado el mismo diagnóstico y le han dicho, solo te queda una semana de vida. ¿Cómo viviría usted esos últimos 7 días de su vida? ¿Continuaría viviendo tal y como lo está haciendo en este momento? Yo creo que en ese momento haría un giro tremendo de 360 grados, donde diría, no, tengo que cambiar esto, yo he estado haciendo aquí, he estado haciendo, mis hijos lo he estado conduciendo de esta manera, pero me doy cuenta que esto no es así. Ahora, a querer arreglar todo lo que no hizo en toda su vida. Fíjese. Querer arreglar, querer recomponer, querer reacomodar, querer reparar, querer que todo funcione tal y como debería de funcionar, porque solo tiene 7 días. Ahora, el Señor dice que Él espera que usted y yo realmente seamos agradecidos por la salvación que Él nos ha dado. Que vivamos agradecidos cada día de nuestras vidas. Que nosotros realmente podamos vivir cuidando nuestra salvación. Póngase en pie en esta noche. Porque al final, amados hermanos, la vida del creyente consiste en que tiene que cuidar el regalo más precioso que conquistó el Señor Jesucristo en ese madero, que es la salvación. Si nosotros no cuidamos la salvación, entonces de nada nos sirve conseguir todo lo demás que hay en esta tierra. Y no me malinterprete, no estoy diciendo que no debemos hacer muchas de las cosas que hay en esta tierra, pero lo cierto es, amados hermanos, que cuando usted y yo entendemos el propósito de Dios, podemos comenzar a clasificar todo lo que hay en esa tierra. Por eso me doy cuenta que hay personas que toman, fuman, hacen parties o fiestas. Entonces, ok, te estimo, te aprecio, pero ¿sabes qué? De lejitos. Amén. No es que no les hablo, no es que estoy ahí de que, ay, hijo del diablo. No, nada de eso. Les amo en el amor del Señor Jesucristo. Te aprecio, eres mi familia, eres aquí, eres allá. Pero ¿sabes qué? No va ese ambiente conmigo. Sí, Señor. Amén. Que país, que cigarro, que cerveza, que esto, que... Ay, ¿sabes qué? Te aprecio. Pero no va eso conmigo. Ya te hiciste creído, ya te hiciste aquí, ya te hiciste ese pastor te lavó el cerebro y tantas cosas. No es la congregación, no es el pastor. Estoy tratando de cuidar mi salvación. Estoy tratando de cuidar mi salvación. ¿Por qué? Porque he comprendido el grande propósito que Dios tiene para mi vida. Y por eso que he entendido, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para cuidar mi salvación y la de mi familia y de las que conviven conmigo en casa. Por eso voy a continuar orando, clamando por mi vida y clamando por mi familia y clamando por aquellos que están perdidos. Por eso voy a continuar asistiendo a la casa de Dios, porque cuando vengo a la casa de Dios recibo el consejo que Dios tiene para mi vida. Por eso voy a seguir insistiendo en ayunar, porque estoy plenamente convencido que cuando ayuno el Señor se glorifica en grande manera. Porque he comprendido el grande propósito que el Señor tiene para mi vida. Por eso voy a cuidar mi salvación. Aunque otros digan que yo estoy pensando, hablando, actuando, conduciéndome como alguien raro, como alguien extraño, como alguien que está fuera de este mundo, estamos dispuestos a continuarlo haciendo, porque hemos entendido que el Señor nos ha dado la salvación. Y queremos llegar a la patria celestial. Queremos llegar, queremos escuchar esa final trompeta. Vamos a orar en esta noche en el nombre de Jesús.
Dios tiene un propósito para tu vida. Si no lo has logrado entender todavía, pues es momento que te acerques al Señor. Es momento que te acerques al Señor. Tal vez el Señor hasta ha elevado un poco su voz para que tú escuches el propósito que tiene para tu vida, pero como estás lejos, no lo has escuchado. Como estás lejos, no le has prestado atención. O tal vez has estado ocupado, entretenido, afanado, haciendo otras cosas y por ende no has escuchado ni entendido, mucho menos comprendido el propósito de Dios para tu vida. Entonces, ahora dile al Señor, digámosle al Señor en esta hora, en el nombre de Jesús: Señor, yo quiero entender tu propósito en mi vida. Señor, yo quiero entender tu propósito en mi vida. Señor, yo quiero entender el propósito para mi familia, para mis hijos, para mis hijas, para estos chamacos. Señor, yo quiero comprender el propósito. Yo quiero empaparme de tu propósito. Yo quiero apasionarme, Señor, de tu propósito en mi vida, Padre. Yo quiero estar siempre esforzándome, Señor, para caminar de acuerdo a tu propósito. Acércate, hermana. Acércate, hermanos. El Señor Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estén trabajados, cargados, que yo los haré descansar. Yo los voy a hacer descansar, dijo el Señor. Es tiempo de que tú te acerques, mi hermana, porque esta es una decisión tuya. Esta es una decisión personal. Esta es una decisión